Buenos días, mis hermanos en Cristo Jesús. Un gusto de saludarlos en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. Una breve presentación a nombre del Ministerio Fe en Acción. Fernando Hernández, hermano que nos acompaña en esta mañana, pastor de la Iglesia Casa Testimonio y Verdad. El hermano Alejandro Arguedas, ¿verdad? Que pastor de la Iglesia de Asambleas de Dios en Quepos. Mi hermano Marco Antonio Rodríguez, ¿verdad? Ha sido colaborador del Ministerio Fe en Acción, y ni qué decir de mis hermanos Karim y Jans, ¿verdad? Que son hermanos en Cristo Jesús que han estado con nosotros durante mucho tiempo. A título personal, mi nombre es Marco Cabrera y estamos acá compartiendo como varones en Cristo Jesús, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria a Dios en esta mañana por su vida, por la situación eh, tan maravillosa que nos permite vivir, porque a pesar de las cosas que tenemos al frente, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos permite seguir adelante, que nos permite triunfar en medio de cada una de las situaciones. Les presento el Ministerio Fe en Acción, ¿verdad? Fundación Fe en Acción se llama. Tenemos más de 20 años de estar trabajando para el Señor. Nuestros objetivos, esa relación personal de las personas con Cristo, ¿verdad? A través de esa transmisión de valores sociales, morales, pero principalmente espirituales. Queremos que la gente, a través de nuestras herramientas, de nuestras estrategias, consejerías, trabajo social, talleres, prédicas, servicios de oración, podamos tener ese contacto maravilloso y llevar a muchas almas a los pies del Cristo, ¿verdad? Entonces, en esta mañana nos toca a nosotros como varones hacer presencia y tenemos un conversatorio que queremos compartir, experiencias, ideas, intenciones, y principalmente queremos que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Vamos a una pequeña oración e iniciamos con esta intención. Gracias, Señor, te damos en esta mañana maravillosa, porque tú, oh Dios, eres un Dios verdadero, eres un Dios total y completamente táctil, Señor, vivencial. Podemos sentirte, Señor y Dios, en medio de cada una de nuestras circunstancias de vida. Y en esta mañana ponemos en tus manos este espacio para que tu Espíritu de Dios descienda sobre nosotros y tome nuestro espíritu y podamos estar en un mismo sentir, Señor. Queremos llevar la palabra, queremos, Señor y Dios, transmitir las cosas positivas que tú nos transmites a través del Evangelio a todas las personas que puedan ver, para que se transformen como tú has transformado nuestras vidas poco a poco. En el nombre de Jesús, toma control de este espacio y que sea de enriquecimiento para nosotros y para todas las personas que lo puedan ver. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana tenemos un tema muy particular porque hoy en día los valores se han visto matizados por tintes medios, por puntos medios. Y vamos a hablar sobre un tema muy específico asociado a la integridad. La integridad como la totalidad, la integridad como ese elemento completo, robusto, como la permanencia. Y en nuestro caso, ¿verdad? Principalmente pensando en que tenemos siempre, vamos a ver, evidencias en la palabra de Dios. Nuestro conversatorio se va a basar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, donde está, en este caso, la experiencia entre Eliseo y Naamán. Y hay todo un contexto que los invito y los invito que realmente lo puedan escudriñar. Nosotros vamos a hablar de algunas cositas fundamentales. Aquí hay una situación particular donde Naamán es puesto a prueba en su orgullo y lo hacen tomar una posición para que él pueda ser sanado. Pero hay una persona que interviene en el camino, que se llama Gessi, que en este caso es criado de Eliseo, y él toma una posición preponderante. Pero entonces, por un tema de tiempo no lo vamos a leer, los invito a que realmente lo puedan leer. Acuérdense, Segunda de Reyes, capítulo 5. Pero aquí entonces abro el espacio para que mis hermanos puedan compartir con ustedes. Y la pregunta inicial sería, ¿por qué para hablar de un tema de integridad se escoge un personaje, que en este caso sería Gessi, que representa todo lo contrario? Porque en este caso Gessi lo que hace es irrespetar una directriz superior
Y no solo eso, sino tomar partido aprovechando. O sea, está dejando de ser íntegro en medio de las circunstancias. Entonces, ¿por qué se toma a ese personaje que representa todo lo contrario? Les abro el micrófono y adelante, por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marco Antonio Rodríguez. Em, bueno, eso fue en realidad un tema que discutimos entre los varones que estábamos organizando este conversatorio, porque Jesse, ¿verdad? Se convertía en un personaje interesante para hablar del tema de la vida, y es precisamente porque representa la actitud o el transcurrir de una persona que empezó con buenas intenciones, pero terminó mal. Entonces, en alguna medida, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto en circunstancias muy parecidas y en alguna medida con muy buenas intenciones, pero si no cuidamos nuestro corazón, muchas veces vamos a terminar mal? Entonces, esa es una razón. Y la segunda, pues Marco Cabra lo mencionó al principio en su explicación, por el contexto que estamos viviendo de cambio constante de los valores absolutos. Yo creo que es un tema muy interesante verlo a través de un personaje. Es la antítesis, ¿verdad?, de lo que debería ser una persona o un ejemplo de integridad, que en la palabra de Dios encontramos mucho. Sí, muy bien, ahí para aportar un poquito a lo que dice nuestro amigo y hermano Marco Antonio. Al principio tal vez alguna persona que nos pueda estar escuchando diría, mira, ¿por qué para hablar de integridad? ¿Por qué, sí, por qué eligieron a Jesse? ¿Por qué no tomaron a una persona totalmente íntegra? No sé, hablemos de un Salomón, ¿verdad? Que nunca nunca fue sometido ni dejado llevar por uno de los enemigos de la integridad, por ejemplo, la avaricia o la codicia, sino que pidió sabiduría, ¿verdad? Que son uno de los principios que están involucrados en el vivir de la integridad. Entonces, más bien fue esto mismo, escoger a un personaje que tiene un perfil adecuado para poder decir, mira, es la contraparte de la integridad, ¿verdad? Básicamente fue por eso que lo elegimos para el conversatorio de Jesse, porque es la otra parte, ¿verdad? La otra cara, la contraparte, por así decirlo. Yo creo que él representa un perfil de persona que en ese momento la actitud de él es llevada, ¿verdad? O sometida por uno de los enemigos de la integridad, que en ese momento pues es la codicia, ¿verdad? También pues el desacato. Adelante, mi hermano Alejandro. Bueno, en este momento creo que vive el mundo, la sociedad, pues haberlo escogido fue muy acertado, ¿verdad? Porque representa dos figuras, ¿verdad? Que queremos tener muchas veces. Muchas veces queremos estar en una posición, tener un punto de vista de hombre de Dios y comportarnos como gente de Dios, pero tenemos una vida natural que tenemos que atender, ¿verdad? Y muchas veces cambia, ¿verdad? Nuestro aspecto, o sea, tenemos una posición para un servicio y en la vida diaria tal vez vivimos otra, ¿verdad? Hoy que se está viviendo en el mundo tanta doble moral, ¿verdad? Que estamos dejando de muchas veces hacer lo correcto en todo momento, ¿verdad? Y la integridad creo que lo que es realmente quiénes somos y no muchas veces delante de Dios o al servicio en la congregación, sino muchas veces quiénes somos como personas en nuestra intimidad, ¿verdad? En nuestra soledad. Entonces creo que él fue un excelente ejemplo, ¿verdad? Porque siempre delante de Eliseo mantiene la posición, ¿verdad? Hace y obedece. Y después toma la decisión, ¿verdad?, de aparecer y de buscar un beneficio propio, ¿verdad? Beneficiándose a través de una figura, ¿verdad? Entonces creo que fue muy positivo con respecto a lo que está viviendo la iglesia hoy en día, ¿verdad? Cómo tenemos que ser 24 horas y no solo la parte de nuestro servicio. Sí, indudablemente. Esto que usted aporta, mi hermano, de 24/7, dicen, ¿verdad? Tenemos que estar siempre constantes, debemos de permanecer. Y la integridad es un valor que no se negocia, que es un tema que no está en entredicho. Y uno de ustedes tocó la palabra asociada
a que si esto socialmente, vamos a ver, se puede trabajar. Yo le pregunto a mi hermano Fernando, para aprovechar su experiencia, considerando que algunas veces dentro de nuestro contexto social se dice que las cosas se aprenden o las cosas se traen, ¿cuál sería su apreciación en términos de si lo que estamos hablando de integridad como valor se aprende o se trae? Bueno, bendiciones y buenos días a todos ustedes, los que están aquí en el panel y a todos los que nos están observando. Esto es muy interesante porque las escrituras dicen que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos un gran problema. El gran problema que tenemos es que por generaciones de generaciones hemos sido moldeados, formados, educados mediante el principio, el temperamento, la postura, el carácter o la falta de en nuestros hogares. O sea, llevamos años de que no hemos sido formados a la luz de las escrituras. Pensamos que sí, porque pertenecemos a algún ente religioso o alguna denominación religiosa y consideramos que el hecho de involucrar a nuestros hijos en escuelitas bíblicas o escuelas dominicales, estamos cumpliendo con la tarea de poder para ser hombres de bien. Pero cuando miramos las escrituras desde una perspectiva divina, o sea, desde la parte de Dios, tenemos que contemplar que la Biblia lo que quiere desarrollar en medio de su pueblo es el carácter de un pueblo que refleje al Dios en el que se cree. Por ejemplo, cuando leemos las escrituras, yo tengo un principio personal que yo creo que el mensaje de la salvación es para el mundo entero. Pero la cultura bíblica es para el pueblo que ya abrazó a Dios como su único Dios verdadero. El problema que tenemos es que somos una cultura muy emocional. Entonces, fallamos, pecamos en temas de integridad y nos enseñaron que podemos resolver esto con una oración. Repita conmigo una oración de arrepentimiento y ya todo está bien, pero la Biblia no lo enseña así. La Biblia dice que toda decisión tiene una consecuencia, pero que toda decisión revela el carácter del ser humano. Entonces considero que la integridad es algo que se tiene que trabajar. No se nace con ella porque lamentablemente nosotros tenemos una naturaleza caída desde el principio de Adán y Eva. Y desde el momento en que Adán y Eva cayeron, toda la raza humana cayó. De hecho, Génesis capítulo 5 dice que el hombre fue después. En Génesis, a mí me llama la atención porque Génesis 1, estoy tratando de resumir por factor tiempo, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 3, el hombre cae. Y en Génesis 5, ya no dice que nace conforme imagen y semejanza de Dios, sino conforme imagen y semejanza de Adán. Dice, y fue Seth conforme a la imagen y semejanza de Adán. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Todos los que estamos aquí, ¿cuántos somos papás de los que estamos en el panel? Yo soy papá, ¿verdad? Ok. ¿Quién de nosotros le enseña a nuestros hijos que a la hora de hacer una travesura tienen que hacerlo a escondidas? Nadie. Pero uno dice, mira, yo tengo 2 hijos y uno dice, ¿dónde está fulano? No sé, vaya fíjese porque debe estar haciendo algo. Y uno se va y ve a aquel niño y uno lo descubre en una travesura y él hace lo mismo que Adán hizo. Se asusta, siente vergüenza y busca una justificación. Porque todos nacimos con una naturaleza caída. ¿Qué es lo único que puede repararnos en esta sociedad? Que la integridad, como decías mi hermano Marco, está como en ácido wash, ¿verdad? Medias tintas. Lo único que nos puede resolver a volver a una integridad bíblica es volver a la Biblia. Por lo tanto, es volverse a Dios, volverse a sus principios y eso significa formación y educación. Sí, y esta formación la tenemos a la mano, ¿verdad? Esta formación la tenemos. Nosotros todos tenemos acceso a la palabra del Señor y debemos de una u otra forma acercarnos a la fuente. Y esa fuente es la que nos va a dar por decir, la roca, nos va a dar el sustento para poder resistir. Dígame, Marco Rodríguez, mi hermano. Sí, bueno, con respecto a esa pregunta, lo que yo sí quiero aportar, así también muy brevemente,
Bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos sido criados en hogares cristianos con altos estándares de compromisos con la palabra de Dios y con la ética cristiana, ¿verdad? Lo que pasa es que yo respondería yo respondería que no, que la integridad es algo que uno va adquiriendo, que uno va formando, que uno va puliendo, ¿verdad? Pero llega un momento, ¿verdad? Por las presiones que hay en la sociedad, y cuando digo presiones de la sociedad, no tanto, digamos, a los hermanos, a los amigos que tal vez no tienen conocimiento del Evangelio, sino también a los mismos cristianos, llega un momento donde se cede a las presiones, a la codicia, a la avaricia. Creo que un problema que daña mucho en este tiempo, y voy concluyendo con esto, la integridad es la ostentación. Vivimos en una sociedad que le gusta ostentar, que le gusta, a la gente le gusta tener más de lo que puede llevar. Y el ejemplo, digamos, de nuestra historia reciente más clásico, ¿verdad? Es uno de los escándalos, ¿verdad? Que hubo aquí en el país con respecto a, bueno, a una figura pública muy importante, que mencionar el nombre, pero ya ustedes, con solo que lo mencioné, ya está la memoria colectiva. A un hombre que se le encontró viviendo en una casa, ¿verdad? En uno de los condominios más importantes del país, y uno de los consejos que entre ellos se dieron, ¿verdad? Para que el asunto no saliera a la luz, le dijeron, no ostente, ¿verdad? Pero la codicia, ¿verdad? La avaricia de esta persona lo llevó a tener una casa más allá de lo que ganaba. Entonces, ahí fue donde empezó el asunto, empezó a decantar el asunto, y ya llegaron a establecer toda una estructura que dieron con uno de los escándalos más sonados en la historia de Costa Rica. Pero yo sí sé que esta persona era una persona negra, pero se dejó, ¿verdad? Se dio a presiones que la sociedad estaba dando. Sí, indudablemente, mi hermano Alejandro. Sí, ahora que tocaba este tema, hermano, ¿verdad? Esto es, creo, por eso les hablaba hoy en día de la que está viviendo la iglesia, ¿verdad? Hoy realmente estamos siendo muy señalados, ¿verdad? Precisamente por eso, ¿verdad? Por la ostentación, por doctrinas hasta de enseñanza al pueblo que no es conforme a Dios, ¿verdad? Enseñando, y estamos enseñando y escuchamos a hombres, a líderes con una integridad, se supone, ¿verdad? Porque tal vez tienen una congregación bastante amplia o todas estas, o medios para poder salir en más sistemas de comunicación, pero no necesariamente indica realmente cuál es el deseo o cómo es el Dios que seguimos, ¿verdad? Sino con unas doctrinas más de opulencia, más de enfocadas al bienestar personal y no al que enseña la Biblia, que es de los otros, o dejando de lado lo que enseña de que hay más bendición en dar que en lo que yo tengo, ¿verdad? En compartir con los demás. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Considerar esto, ¿verdad? Que no es un tema de cercanía con Dios, lo que yo pueda tener económicamente para mí o lo que pueda representar, porque la Biblia está llena de hombres que fueron hombres realmente muy, muy fuertes en Dios, y no necesariamente fueron hombres que tuvieron o terminaron de la mejor manera, sino que cumplieron una voluntad de parte de Dios, ¿verdad? Pero hoy se enseña prácticamente que la parte económica, si no está de mi lado, Dios no está conmigo. Creo que es una de las enseñanzas acerca de esto que está mal enseñando, ¿verdad? Hasta nuestra propia juventud, a nuestros propios niños, ¿verdad? Porque es una doctrina hoy en día de que Dios, la presencia de Dios en nuestra vida es estar llenos de cosas materiales. Indudablemente. Adelante. Karim. Sí, muy buenos días. Bendiciones. Con respecto a la historia, nosotros vemos que Jaycee decidió sustituir la compañía, la relación con Eliseo y con Dios por unos cuantos, bueno, en este caso eran 3,000 monedas de plata, que al final Naamán le dio 6,000 monedas. Pero ahí lo importante es saber cuánto vale nuestra integridad, que estamos dispuestos o no a ceder para estar cerca del propósito que Dios tiene para nosotros,
porque aquí Jaycee lastimosamente queda en la historia como una persona que falló, pudiendo ser el sustituto de Eliseo, que era un profeta de Dios, que Dios utilizó poderosamente. Su nombre quedó ahí a un ladito por algo que él capturó para sí, pensando que era una seguridad para su familia, una seguridad para él. Pero al final, tomando en cuenta lo que él hizo, tuvo una repercusión en su vida porque la lepra que tenía el personaje en Amán cayó sobre él y también iba a caer esta maldición sobre su familia. Entonces es muy importante que una persona íntegra sepa que las decisiones que toma no solo repercuten en su vida, sino en los que vienen a su lado, ¿verdad? Porque qué ejemplo le va a dar a sus hijos. Bueno, ustedes comentaron que tienen hijos. Qué difícil sería que si tu papi está en la cárcel o tu papi está acusado por algo que cometió un error ilícito, qué difícil es darle un consejo a esa futura generación, ¿verdad? O a esa persona que viene siguiendo sus pasos. Entonces, nosotros tenemos que vernos como un todo, ¿verdad? Tanto en la familia y también como con la relación que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante saber cuánto vale nuestra integridad, cuánto vale abstenerse, cuánto vale decir no a una tentación que puede asegurar, entre comillas, el futuro, pero posteriormente no va a ser satisfactorio. Jan, si gusta, cierra la pregunta, adelante. Sí, para no quedarme así con las ganas de aportar un poquitito, ¿verdad? A la pregunta que usted hizo, ¿verdad? Que la integridad como valor absoluto se aprende o se trae de nacimiento, ¿verdad? Yo opino que si uno nace con algo no lo pierde, sino que lo lleva a lo largo de su vida porque nació con eso, ¿verdad? Mi criterio personal, ¿verdad? Con respecto a esto, yo pienso que es algo que uno decide adoptar, es una actitud que uno decide adoptar como integridad, porque la integridad pues está relacionada con la honestidad, con la honradez, con el respeto por los demás, con un control emocional. Entonces, uno decide tener esa aptitud de adoptar ¿qué? Adoptar ser honesto, yo adopto ser honrado. De hecho, podemos ver al salmista tal vez en muchas de sus oraciones, en los salmos, diciendo, Dios, ayúdame a ser íntegro. ¿Por qué? Porque él no venía ya de nacimiento íntegro, sino que él mismo sabe que él necesita y quiere y anhela para honrar a Dios, ser recto, íntegro, hacer lo correcto, apartado del mal, ¿verdad? Entonces yo pienso que uno no nace con eso, más bien uno decide adoptar una actitud, porque esto es un estilo de vida, es un estilo de vida que uno decide adoptar para todos los días, permanente, ¿verdad? Intachable, como por ejemplo en el contexto de vida de crianza de Fernando y en el mío, que venimos pues de unas familias conflictivas, ¿verdad? Problemáticas, de barrios pues peligrosos y de familias que jamás nadie hubiera dicho, mira, viene de una familia íntegra. El hecho de que yo venga de una familia disfuncional, y que no es íntegra, no significa que yo también voy a seguir siendo así, sino que yo adopté, a pesar de mi pasado, de mi contexto de vida, de mi cuna y de mi aprendizaje de vivido en mi vida pasada, yo decido hoy ser una persona íntegra, apartado del mal, una persona que tiene honestidad, que tiene que ver con el control emocional y ser honrado. Entonces, como para hacer un pequeño aporte de esto, yo defino diciendo que uno adopta, uno decide mantener un estilo de vida de integridad. Definitivamente es una decisión porque muy bien lo aportaba el hermano. Si somos instruidos cuando somos niños, hay un proceso de socialización que siempre nos afecta y nosotros lo vemos, lo vivimos, los que tenemos hijos, pero en dado caso, esa decisión marca nuestra vida. En este caso, tomando el pasaje en Segunda de Reyes 5:10,
cuando Naamán llega a pedir ayuda, a solicitarle a Eliseo que lo cure porque tiene una enfermedad, en este caso lepra, él no dice yo lo voy a hacer, él dice ve y haz, porque sabe que no es él. Eso es integridad, reconocer el valor, reconocer a los demás y reconocer también las limitaciones que tenemos. Y si nuestra limitación es estar, ver o dejar de ver, pues tenemos que entregársela al Señor. Eso es parte de lo que el Señor nos ha mostrado a través de nuestro caminar. Ahora bien, vean que aquí Giezi toma esa decisión, porque él le dice a Naamán, ve y haz esto en el río Jordán. Él tiene que lavarse 7 veces para poder limpiarse. Una vez limpio, va y le dice que le va a dar a Eliseo una regalía, y Eliseo le dice no, prácticamente le dice no, porque no fui yo, fue el Dios. Eso es integridad. ¿Qué pasa? Ahí Giezi toma una decisión y se va detrás de Naamán para pedirle que le devuelva esa regalía. Entonces, todo tiene una consecuencia, positivo o negativo, y en este caso, la consecuencia es negativa para Giezi, porque la enfermedad que tenía Naamán la asume él. Ahora, aquí la pregunta, y abro para que podamos conversarlo rápidamente, porque Eliseo en este caso va a censurar a Giezi, ¿verdad? Por el error que, no tanto al momento de cometer el error, sino por el tema, ¿verdad? No por eso material, sino por la actitud. O sea, ¿cuál es la diferencia de la censura por el tema material versus por la actitud? ¿Qué diferencia se podía tener? ¿Qué podríamos aportar? Porque esto es muy importante. Hoy en día, y siempre, la verdad, estamos tomando decisiones, ¿verdad? Pero en este caso, Giezi lo que quería era algo de retribución. Adelante, Karim. Sí, con respecto a la pregunta, sí es interesante ver cómo fue seducido, porque el mismo Giezi dice, prometo por Jehová. Entonces, entre su equivocación, él se ciñe y decide ir a buscar esa retribución que no le correspondía, pero él quería quedar con algo en sus manos, quería garantizarse su futuro. Entonces, llama la atención que él tomara esa actitud, salió corriendo, dice, o sea, ya Naamán, él había hecho muchas cosas, muchas promesas en el sentido que reconoció que no había otro Dios en otro lugar sino en Israel, sino que el Dios de Israel era el que le permitía, en este caso, obtener esta sanidad. Él, antes de que Eliseo, o luego que Eliseo decidiese no tomar la retribución, el poder que él tenía para pagar, entre comillas, por su milagro, él empezó a decir, no, yo voy a creer en Dios, no, yo voy a seguir, no quiero participar, no quiero entregar, hacer sacrificios a otros dioses, porque él ya tenía la certeza de que había encontrado el camino, la verdad, que es lo que en cierta manera ya Giezi tenía. Pero qué interesante es saber que él fue movido por algo terrenal, algo que no es eterno. Entonces, llama la atención la actitud que él tuvo, lo que él dejó pasar por no sentirse confortable o no sentirse a gusto con lo que Dios le estaba haciendo, estaba produciendo una gran enseñanza para, posiblemente él iba a ser el sucesor de Eliseo, ¿verdad? Porque en muchas de las historias de Eliseo, él estaba a su lado. Entonces Eliseo le decía, vaya y dígale a eso, a tal persona, o comparta. Pero de ahí él prácticamente dejó su ministerio por una salvación económica, ¿verdad? Adelante, Fernando. Bueno, tres cositas rápidas. Uno, lo que vio. Dice que la falta de integridad se revela por lo que uno ve. Eva vio un fruto y lo codició. Jans dice que los enemigos de la integridad son la codicia y la avaricia. En la Biblia nos habla que el Señor Jesús dijo que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Esa palabra es la palabra en el hebreo Ain Jará. Ain Jará significa el ojo del malvado. Y el ojo del malvado caracteriza dos cosas, codicia
y avaricia. Si Eliseo hubiese visto a Naamán llegar sin nada, en él no se despierta nada. Giezi, perdón. Pero Giezi miró a Naamán llegar con muchas cosas. Por eso Pablo nos aconseja que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. El mismo apóstol Pablo dice que la piedad acompañada de contentamiento produce gran ganancia. Porque la palabra, cuando habla del ojo del malvado y habla de integridad, la palabra integridad o íntegro en el hebreo es la palabra tamín. Y la palabra tamín es una persona que se caracteriza por estar complacido con lo que Dios le ha dado y no se preocupa de su futuro porque sabe que Dios lo tiene en sus manos. Giezi se preocupó por su futuro y él dijo, este hombre trae riquezas para yo vivir tranquilo el resto de mi vida. Se le olvidó quién lo sostenía. Entonces hay algo muy importante. El hecho de que queramos ser íntegros no va a evitar que en algún momento en el camino nos toque mirar algo para revelar nuestra integridad o la falta de la misma. Adelante, Marco. Bueno, qué interesante porque Jans dijo algo, ¿verdad? Que puede resultar un poco polémico, pero don Fernando lo acaba de balancear, ¿verdad? Lo acaba de poner en contexto, ¿verdad? Que decía Jans que si se nace con integridad, que es íntegro el resto de la vida, pero don Fernando acaba de decir de que, bueno, que a pesar de que somos íntegros, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener oportunidades en el camino de ver algo que tal vez decíamos, ¿verdad? Yo quisiera referirme nada más, muy puntualmente también, bueno, a ese proceso de abandono de la identidad, ¿verdad? Porque yo veo que este hombre, como lo apuntó Karim, ¿verdad? Pudo haber sido el sucesor de Eliseo. Los profetas tenían también sus discípulos, ¿verdad? Y Giezi era pues un discípulo de Eliseo. Pero, ¿cómo es que se hace eso de abandono de la identidad de una persona que es íntegra? Y yo creo que precisamente eso se censura, ¿verdad? Eliseo, porque Giezi le fue tropiezo a una persona que había declarado con su propia boca que solamente había un Dios en Dios, que era el Dios de Israel. Pero si ustedes ven el versículo 20, dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Y a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Ese tipo de esa palabra dice, he aquí, señores, a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas, no tomando sus más cosas que había traído. Bueno, y encontramos como esta referencia en otras personas, ¿verdad? Recuerda el caso de David, ¿verdad? Que nos dice las crónicas de los reyes que David se levanta a mediodía, ¿verdad? El ejército estaba en batalla, y que se levanta a mediodía y que ve a aquella mujer que se estaba bañando, ¿verdad? Entonces, digamos, hay como un momento que se produce en la vida de las personas, o sea, todos vamos a ser probados y todos vamos a hacer en realidad, en alguna medida, nuestra integridad va a ser probada, eso es definitivo, ¿verdad? Y a Giezi le pasó y le pasó a David, pero ¿cuál es la actitud nuestra? Nosotros tenemos que darle lugar a la palabra de Dios. Recuerden el dicho de nuestros abuelos, mente desocupada, ¿qué decían nuestros abuelos? Taller de Satanás, ¿verdad? Taller. Entonces, yo creo que hay como un proceso donde la persona que es íntegra se ve tentada a abandonar esa integridad. Hay un momento, ¿verdad? Sí. Bueno, cerramos, mi hermano Fernando, para adelante. A mí me llama la atención el pasaje del segundo libro de Reyes 5, porque en la misma pregunta que le hace Eliseo a Giezi en el verso 25, es la misma pregunta que le hace el Padre Eterno a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él responde, tu siervo no fue a ninguna parte. Entonces, Eliseo castiga la actitud de Giezi no por tomar los talentos, sino por justificar su falta de integridad. Porque la falta de integridad siempre va a llevar una justificación. Adán dijo, la mujer que hiciste, Eva dijo, la serpiente que hiciste. Al final, si la serpiente hubiese hablado, es tu culpa, tú nos hiciste a los tres. Entonces, nunca, el que no tiene integridad nunca asume.
David, decía mi hermano Marco Antonio Rodríguez, David sale al mediodía, ve a una mujer, comete asesinato intelectual, adulterio, trata de tapar la verdad, pero cuando usted lo ve en el Salmo 51, es un hombre completamente íntegro. Él dice, contra ti he pecado. O sea, para que tú seas hallado justo delante de los hombres, no voy a justificar mi postura, yo pequé contra ti. Giesi no, Giesi dice, yo no he ido a ningún lado, aquí he estado todo el tiempo. ¿Qué hubiese pasado si Giesi le dice, mi señor, vea, sinceramente, yo vi como una ofensa el que usted no recibiese de Naamán una ofrenda, y la verdad fui y se la pedí. Si tienes que castigarme, castígame. Creo que Eliseo hubiese aplaudido esa integridad de Giesi y le hubiese reprendido y exhortado. Pero el problema es que el corazón de Giesi ya estaba corrupto, porque de hecho el hermano Marco Antonio dijo, lo que leyó, Giesi dijo para sí, o sea, estaba buscando una justificante para aprobar aquel sentimiento que tenía. Sí, y definitivamente esto lo podemos, vamos a ver, vincular, y aquí le voy a dar la palabra a mi hermano Alejandro, con el tema de la avaricia, ¿verdad? Porque lo hemos tocado varias veces. En este caso, ese pensar entre sí, y ahora Karin lo decía, ¿cuánto cuesta tu integridad? Pensamos que ser avaros o avaras es solamente aquello grande, aquello opulente, y no, es todo aquello que no está de acuerdo a lo que el Señor indica. Lo que queremos y no nos pertenece, definitivamente. Entonces, aquí creo que la pregunta que cabe es, vamos, podemos ser íntegros, pero hay un tema de avaricia. ¿Por qué entonces la avaricia en la mayoría de los casos llega a arruinar a una persona que puede carecer de integridad? O sea, conversemos un poquito de esto, Alejandro, abramos el panel, adelante. Mira, yo muy contento, la verdad que he aprendido en esta mañana bastante, en unos aportes increíbles de cada uno. Este tema no daría para terminar, la verdad, se está poniendo cada momento mejor, pero lo que decía el hermano Rodríguez, yo lo creo así como él lo dice, ¿verdad? Que en algún momento cada uno va a tener que ser probado de qué es y a dónde está, ¿verdad? Y lo encontramos en la Biblia con casi todos los hombres. En algún momento cada uno de ellos, su vida, su integridad, lo que dice su boca muchas veces es probado para ver qué van a hacer sus hechos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos con nuestra boca cosas, pero nuestros hechos dicen otras, ¿verdad? Y usted lo ve a lo largo de la Biblia, los hombres que dicen muchas cosas o dicen tener una relación con Dios, o buscar a Dios y creerle a Dios, pero muchas veces sus hechos dicen lo contrario, ¿verdad? Y aquí el ejemplo de Giesi es eso, ¿verdad? Que él dice, como la acotan ustedes, que creo, y lo dijo el pastor Fernando, que en algún momento desvía la mirada. Y creo que la enseñanza de Eliseo, por eso no recibe nada en ningún momento, era para enseñarle a ese hombre que también se había disgustado por no haberlo atendido ni nada, le cambió el carácter, su forma de pensar, y creo que si hubiera recibido económicamente de él, posiblemente Naamán hubiera pensado, hubiera creído que lo que él tenía económicamente podía comprar al Dios que tenía Eliseo. Y creo que eso era lo que quería mezclar, y de hecho es muy fuerte porque aquí no mencionamos en nada de esto a la muchacha que es sierva, ¿verdad? Que es la que dice, ¿verdad? Porque creo que fue un testimonio de dos, tanto de la sierva como de Eliseo, ¿verdad? Hacia Naamán, ¿verdad? De la integridad, ¿verdad? Porque esta muchacha estaba, imagínese usted que bajo retenida sin cómo se llama, y busca y sigue reconociendo a Dios, ¿verdad? A pesar de la situación que ella tenía, seguía reconociendo a Dios y hasta le recomienda que lo busque. Pero Giesi cambia su aspecto, ¿verdad? En algún momento cambia su forma de pensar y va a buscar la parte económica y hasta lo justifica, como decían ustedes, ¿verdad? Que le estorbó y él considera que es correcto que dé una parte económica, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde muchas veces nos vamos a confundir, ¿verdad? De qué merecemos, ¿verdad? De qué es lo que yo tengo o a qué tengo yo derecho. Pero si realmente la Biblia está presente en nuestra vida, nos damos cuenta que todo lo que recibimos realmente es la misericordia de Dios, ¿verdad? Y que cada día lo que vamos a tener es fruto de lo que Él decida que es para nosotros, ¿verdad?
y que sea bueno o sea malo, nunca debe dejar de ser de agrado para nosotros. Job dijo en algún momento, Dios dio y Dios quitó, ¿verdad? Y nos cuesta mucho entender, hoy al ser humano nos cuesta entender que realmente al fin y al cabo el control de nuestra vida la tiene Él. Pero nosotros queremos muchas veces distorsionar esto queriéndolo ayudarle a Dios. Creo que muchas veces buscamos justificar cosas para acercarnos a otras no tan buenas y justificamos lo que queremos hacer. Es indudable y se pueden rescatar muchas frases de lo que hemos conversado porque estamos de acuerdo en la palabra. Yo tengo un muy buen amigo que dice que se deben hacer las cosas correctas correctamente. Y eso es lo que la integridad nos muestra, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. Ser íntegro es en cada momento, en todo lugar, ante cualquier situación. Y vamos al cierre. Lamentablemente el tiempo nos gana, ¿verdad? Podríamos abrir, y me gustaría que todos comentaran rápidamente, la aplicación práctica. ¿Cómo podemos aplicar? ¿Cómo le podemos decir a nuestros hermanos y hermanas que nos van que van a compartir esto con nosotros, cómo aplicarlo? Porque hemos hablado de la situación de Naamán que llega a solicitarle a Eliseo y Eliseo de una forma muy íntegra le dice, no soy yo, haz esto porque es el Dios, ¿verdad? Pero también vemos que él reconoce, ¿verdad? Porque también Naamán tenía orgullo y en este caso, bueno, él obedeció, ¿verdad? Y reconoció al Señor en su corazón. Hay una piedra de tropiezo, ¿verdad? Sabemos que Jesse había hecho cosas buenas y nadie está exento a no caer, ¿verdad? Dice la palabra. Y en este caso, la avaricia tocó, y ahí es donde lo que el hermano decía, pensó hacia adentro. Entonces, el punto aquí es, ¿cómo hacemos esto práctico? ¿Cómo le llevamos, cómo le decimos a nuestros hermanos, varones de Dios, hagamos esto, llevémoslo a la práctica? Fernando. Primero, bueno, ese es el aporte que quiero dar para el cierre. Examina siempre la intención con que haces las cosas. Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Solo el Señor. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de examinar la intención con que voy a hacer las cosas. Porque puedo hacer algo que, como dijo mi hermano, el moderador, mi hermano Marco, puede ser correcto, pero lo estoy haciendo con un corazón incorrecto. Dijo una vez un refrán, no alcanza con ser la esposa del César, hay que aparentar serlo. Entonces, examinemos la intención con que hacemos las cosas. Sí, de mi parte. Adelante. Sí, de mi parte me gustaría ejemplificar, porque a mí hay un personaje de la Biblia que me encanta, y hay un pasaje que demuestra su firmeza, que se encuentra en Josué 24, del 14 al 15. Dice así, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, para mí es súper importante tener una dirección, tener una relación con Dios y saber que, como la palabra dice, que el Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él iba a vencer al mundo. O sea, Él está sobre todas las cosas. Entonces es muy importante que entre las muchas cosas que brillan y que nos pueden atraer, sepamos mirar más allá de lo que está aquí temporalmente y capturemos lo más importante que es nuestro Dios, ¿verdad? Tengámoslo a Él siempre en primer lugar, no lo cambiemos por nada, estemos satisfechos con lo que Él nos da, estemos agradecidos. En el caso de Naamán,
cuánto él estaba dispuesto a pagar por su sanidad, pero en el caso de Jaycee, cuánto recibió y perdió esta sanidad o esta salud que otros lo estaban atesorando, pero no lo estaba valorando. Y aparte de ese valor, en la parte corporal, estaba perdiendo el valor de relación con Dios, ¿verdad? En la parte ministerial. Entonces, para mí es muy importante hacer el balance entre lo que nosotros podemos capturar en este mundo, así que está cerquita de nuestras manos, y lo eterno, que no es efímero. Entonces, para mí es muy importante tener siempre a Dios en primer lugar, porque con Él estaremos por muchos, muchos, muchos años y siglos. Adelante, Jans. Dios los bendiga. Sí, una frase. Hagamos lo correcto porque es lo que se debe hacer. La línea para poder equivocarnos, ¿verdad? Y estar en uno de los dos lados es muy, muy angosta, muy fina. Entonces, también hay otra frase por ahí que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y a veces empezamos con una buena intención, ¿verdad? Porque queremos ver algo bueno en nuestras vidas o en los demás. Entonces, por una buena intención vamos a hacer algo, pero se va a ver malo. Y a lo último resulta que se vio involucrado y se sacrificó pues nuestra integridad. Y todo lo que no empieza en una buena base termina mal. O sea, la base de todo buen proyecto de vida en el área de la vida que sea, tiene que ser la base de la integridad. Porque si al último de nuestros días o al último de los proyectos, lo único que quedó fue la base de la integridad, pues ya con eso ganamos. Entonces es muy fácil a veces sacrificar nuestra integridad porque querer hacer tal vez algo bueno cuando al principio pues era una buena intención. Pero en fin, esta frase muy linda, hagamos lo correcto porque es lo que se debe hacer. Y quisiera también mencionarles un salmo de David, el capítulo número 26, como una forma de hacer la aplicación o hacer conciencia. En el Salmo 26, versículo 1 en adelante dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Entonces ahí hay un corazón transparente, un corazón sincero que le dice, júzgame y conóceme. También el versículo dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Eso es exponerse ante Dios. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, pues sabemos que solamente Dios conoce hasta lo más profundo, hasta lo que ni nosotros mismos llegamos a conocer. Versículo 3 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en verdad, reconocer que andamos bajo la misericordia de Dios y no por lo que nosotros hagamos o por lo que somos. Y Él decide aquí diciendo, y yo ando en verdad. ¿Por qué? Porque la integridad también está relacionada directamente o involucra ser una persona de verdad. Dice, no me he sentado con los hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Tiene que ver con una toma de decisiones. Él toma decisiones y dice, bueno, yo no me he sentado. O sea, es un asunto de tomar decisiones del control de la vida. Dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Él adoptó tener una actitud íntegra, tomar decisiones. A veces ser íntegro involucra, a veces se entiende que, que se pierde, porque se pueden perder bonos, posibilidades, ventajas, supuestamente buenas amistades que nos pueden llevar más allá. Entonces alguien podría pensar que para mantenerse íntegro podría perder, pero no, a lo último la integridad siempre tiene una buena recompensa y por eso siempre hay que hacer lo bueno. Perfecto. Vamos a poner una canción para que mi hermano Marco Rodríguez cierre la parte de la aplicación práctica. Si les parece, vamos a escucharla. ¿Quién irá abriendo caminos,
forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de que cumplan valor. promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Hoy aquí asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres de hombres de valor, valor. necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan que promesas. sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres esforzados. hombres de valor, que cumplan promesas, Que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres entregados. fieles al llamado, Todo por la causa del Señor. Gracias a Dios porque definitivamente en estos tiempos más que nunca necesitamos hombres de valor. Mi hermano Marco Rodríguez, adelante. Sí, buenos días. Bueno, yo quisiera llevar esta parte final al extremo de la parte práctica. Yo quisiera hacer un llamado a todas las personas, a todos los hombres y amigos que nos están escuchando, que si usted está siendo probado, está pasando por alguna situación donde su integridad esté siendo probada, bueno, primeramente, ponga su corazón delante de Dios. Y lo otro es, como ya vimos, ¿verdad? Llega un momento donde Jesse dijo dentro de sí,
busque una persona de confianza, busque a un amigo, busque a un líder de iglesia, busque a un pastor, a una autoridad en su vida y cuente lo que está pasando. Como testimonio yo debo decir de que tengo 7 años de trabajar en una organización cristiana y no por eso nosotros no somos probados, todos somos pecadores y todos fallamos, aunque siempre estamos en esa búsqueda constante de nuestro corazón delante de Dios. La palabra de Dios nos da una provisión y yo quiero leer solamente para contextualizar lo que voy a decir. Dice, fíate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconózalo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ves lo que dice aquí al final? Dice, y Él va a enderezar tus veredas. Significa entonces de que en algún momento de nuestra vida vamos a hablar de que el Señor venga y endeche nuestro camino, ¿verdad? Hace unos 10 años estaba yo recordando, en esta misma semana, yo trabajaba en una empresa donde dentro de la empresa yo era el encargado de la contratación de publicidad y se manejaban presupuestos muy altos. Entonces, bueno, se hicieron una serie de compras. Ustedes saben que en una empresa, bueno, cuando se hace compra, siempre se da el 50% para la y el 50% contra entrega, ¿verdad? Entonces, yo era el encargado de ejecutar el presupuesto. Bueno, entonces la persona de rango superior, ¿verdad? A mí decide hacer una contratación de un profesional que luego nos dimos cuenta de que era un familiar cercano y hace una serie de contratación de publicidad, pero los materiales no llegaban, ¿verdad? Yo estaba tan preocupado, yo decía, ay Dios, ya vamos por casi $30,000 y no están llegando los materiales. Entonces yo tengo un conflicto en mi corazón muy fuerte, ¿verdad? Porque es ahí donde yo les decía, bueno, muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Quedamos callados, no hablamos. ¿Por qué? Por miedo a perder nuestro trabajo, por miedo a las presiones, por miedo a represalias, muchas veces, ¿verdad? Porque muchas veces usted en trabajo habla, es muy común que te metan a la regladora, entre comillas, ¿verdad? Que te pongan ahí a hacer nada o te marginan. Entonces, yo sentí en mi corazón redactar un correo, ¿verdad? Y más o menos como así en resumidas cuentas, como advertir, ¿verdad? Y en síntesis yo puse, bueno, usted le puse a esta persona en rango superior, usted es una persona profesional, usted sabe lo que hace, pero yo quiero decirle que esto se puede convertir en un problema. Le dije, yo se puede llegar a convertir en un problema. Bueno, mandé el correo electrónico y nunca hubo respuesta. Entonces uno dice, oye, ¿qué ahora qué hago? ¿Verdad? Ya di el paso de mandar el correo, ahora qué hago. Y entonces el Señor me dio el valor de ir a hablar con la persona y decirle, preguntarle, ¿usted recibió el correo? Él me dijo, sí. El asunto es que la situación nunca se arregló. Pasaron un año más y los materiales no llegaban. Entonces yo lo que decidí fue, pues, una vez a la semana decir, eso es lo que es pendiente. El asunto llega un momento, ¿verdad?, donde todo salió a la luz, y yo guardé mi corazón y la persona que me apoyó en todo ese proceso fue mi esposa. Ella fue la que me dio el soporte, la que me ayudó y la que me ayudó. Fue una situación muy, pero muy difícil, de mucha presión. Cuando el asunto ya llegó a la junta directiva, ¿verdad?, al hogar nosotros, entonces, lo que pasó ahí fue que el correo, yo sentí en mi corazón, guiado por Dios, fue lo que salvó mi responsabilidad. Y esa situación fue una situación muy grave y llegó a la prensa, inclusive hubo un medio que se encargó de reportarlo, que fue cito la fuente, fue el Diario Extra, de verdad, que se encargó de reportar todo lo que había acontecido. Y no es que uno se guarde para hundir a la otra persona, porque uno cumple la parte, eso es lo interesante, uno cumple la responsabilidad de uno. Pero ante todo, aquí nos debemos nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan, nos debemos al Señor. Es precisamente no caer en el error que cometió Jesse, que había un rey que declaró, que llegó y dijo, bueno, Dios, hay un solo Dios, es el de Israel, ¿verdad? Y al final fue de tropiezo. Muchas veces si nos quedamos callados, si guardamos silencio, si no tomamos el valor, ¿verdad? Vamos a llegar a hacer tropiezo a personas porque vemos a Dios. Entonces, yo quiero motivarles a ustedes, Rando, de que si usted está pasando por una situación SIDA,
dígale a Dios que le ponga una persona en su camino, que lo apoye, que lo oriente y que le dé el valor para hablar y para decir lo que usted tiene que decir en el tiempo de Dios. Amén. Definitivamente el Señor y las circunstancias, ¿no? Las circunstancias de vida nos llevan a nosotros en algún momento, y ustedes, alguno de ustedes, hermanos, lo dijo, a ponernos a prueba. Ahí es donde realmente nuestra integridad, ahí es donde realmente nuestro valor y nuestra fe. ¿Cómo se llama el ministerio que nosotros estamos representando? Y lo pongo por acá, apago un momentito el video aquí para que lo vean. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Y Jesús se maravilló. ¿De qué se maravilló? De la fe. En Mateo 8:10, el centurión que le creyó al Señor de que sin él estar presente podía hacer las cosas. Nosotros debemos de tener esa fe de que el Señor puede hacer. Y estando hablando de la parte de integridad, definitivamente podemos permanecernos. Hay muchas historias en la palabra, hay muchas historias en las que han sido los varones de Dios probados. Pero ¿cuál ha sido la circunstancia? Su vida se ha puesto a prueba. Sí han caído, pero cuando se han levantado han dicho, heme aquí. Asumen su responsabilidad, definen la línea de vida y escogen seguir a Dios. Qué lindo que le digan a usted y a mí como varón de Dios que somos conforme al corazón de Dios. Definitivamente, en esta mañana, en este día, lo que queremos es transmitirle a usted esa fe, esa fortaleza, porque nosotros como hombres somos tentados, nosotros como hombres somos puestos a prueba, pero hablamos durante el proceso de estos casi ya 60 minutos, que es un tema de decisión. Usted y yo tenemos la posibilidad de salir aprobados y definitivamente en el nombre de Jesús, esta no es nuestra oración en este día. Que usted y yo, nosotros podamos salir aprobados delante del Señor con integridad en momentos en que el mundo está falto enormemente de valores y principios genuinos, verdaderos, apegados a la palabra del Señor. Vamos a cerrar y darle gracias a Dios por este espacio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos permites compartir como hermanos en Cristo. Nos permite llevar tu palabra fiel y fidedigna, Señor Dios, y nos permites profesarla. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, permite que nuestra integridad sea genuina, sea verdadera, que esa integridad se vea plasmada a través de nuestro testimonio de vida, para poder ser, Señor y Dios, factores de cambio, que toda aquella persona que realmente se acerque o desea hacerlo, sea a través de personas genuinamente íntegras, porque la integridad implica una decisión que es seguirte a ti a pesar de. Es una forma de vida, Señor y Dios. Queremos asumir, Padre Eterno, queremos estar en el momento, queremos hacer las cosas correctas, queremos estar de acuerdo al corazón tuyo, Señor y Dios. Y como dice tu palabra, con cada uno de los varones, heme aquí, queremos estar y permanecernos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Amén. una bendición haber compartido con ustedes. Qué bendición. Amén. Y realmente esperamos que esto sea de mucho provecho para todas aquellas personas. Gracias por la invitación y el Señor les bendiga mucho. A nombre del Ministerio Fundación Fe en Acción y en el marco, dentro del marco de la celebración de los 15 años en el Congreso Metamorfosis, hoy más que nunca debemos estrechar nuestro abrazo. Bueno, un abrazo, como decimos ahora, estamos más cerca que nunca. Abrazo, ¿verdad? Debemos de hacerlo de forma muy, pero muy fraterna. Amén. Pensando en que es también nuestra responsabilidad de tener todo esto que se está dando. Agradecerles en el nombre de Jesús y hasta siempre.